Bueno, vamos a seguir primero con algo más simple, que es la crítica de la razón pura, porque en realidad Kant desarrolla siempre la misma idea, pero vamos a ver algunas expresiones que son muy importantes, que confirman todo lo que ya dijimos según la primera edición. Este es el prólogo de la segunda edición. Aquí aparece sobre todo el tema de la ciencia como un punto de referencia importante. La marcha segura de la ciencia, lo repite muchas veces. Me acuerdo que este texto lo explicaba yo cuando empecé a enseñar filosofía, tenía 22 años, aquí era asistente del doctor Comar y tenía que explicar filosofía moderna, porque era la cátedra esa. Y justamente tenía que explicar Kant y lo explicaba con este texto. Lo explicaba con este texto. Veamos cómo dice entonces el prólogo de la segunda edición en el año 1787. El modo de empezar es muy iluminista, propio de la Ilustración. Si la elaboración de los conocimientos que pertenecen a la obra de la razón lleva o no la marcha segura de una ciencia, es cosa que pronto puede juzgarse por el éxito. Esta referencia al éxito muestra el carácter práctico de la concepción de Kant, práctico en el sentido más inmediato. O sea, la ciencia es verdadera si da resultados, si tiene éxito. Que sirve para la vida corriente y que impide los conflictos en el orden moral, sobre todo. Cuando tras de numerosos preparativos y arreglos la razón tropieza en el momento mismo de llegar a su fin, o cuando para alcanzar este tiene que volver atrás una y otra vez y emprender un nuevo camino. Asimismo, cuando no es posible poner de acuerdo a los diferentes colaboradores sobre la manera como se ha de perseguir el propósito común, entonces puede siempre tenerse la convicción de que un estudio semejante está muy lejos de haber emprendido la marcha segura de una ciencia. Esto significa que la verdadera ciencia no puede dar origen a discordias entre quienes la cultivan. Ahora bien, la filosofía y sobre todo la metafísica dieron lugar a discordias en su historia. Esto significa que no encontró hasta el presente su verdadero carácter científico. Este carácter científico, como vimos según Kant en el prólogo de la primera edición, está asegurado por la crítica de la razón pura por primera vez. Este sistema de la ciencia perdurará para siempre, según él. Y de que por el contrario es más bien un mero tanteo, es decir, si no se dan estas condiciones, no es ciencia, sino tanteo. Es decir, corresponde a lo que en Platón es la opinión, no ciencia sino opinión. Hemos recordado ya que la concepción de Kant tiene un cierto carácter platónico. Este carácter platónico está dado por la separación radical entre la razón y los sentidos, así como la hay entre el alma y el cuerpo, y también está dado por un cierto desprecio de la materialidad y de la corporeidad del
sujeto, porque esta corporeidad es la fuente de los errores, es la fuente del mal, en cierta manera es la raíz del mal. Kant, en otra obra titulada La religión dentro de los límites de la mera razón, identifica la corporeidad con el mal original, con el pecado original. Todos los errores vienen del hecho de que se tiene cuerpo, sentidos, y que esto influye sobre la razón. Por eso se originan las distintas concepciones metafísicas, que son como proyecciones de los deseos de la sensibilidad. Los deseos de la sensibilidad confluyen en la búsqueda de la felicidad. Kant no entiende otra felicidad que no sea la que proporcionan los sentidos. Por eso la búsqueda de la felicidad es radicalmente inmoral, porque hace subordinar la razón a los sentidos. Por este motivo, según Kant, hay que anular el influjo de los sentidos sobre la razón. Esto es justamente lo que pretende la crítica de la razón pura: desarrollar una ciencia sin influjo de los sentidos. La ciencia es, al contrario, la que debe influir sobre los sentidos, lo cual se ve en primer lugar en el experimento. El experimento siempre corresponde a la razón, y si no corresponde a la razón es que no se ha razonado bien. Compara lo que sucedió con la metafísica respecto de lo que sucedió con la lógica. Dice que la lógica llegó pronto a ser una verdadera ciencia ya con Aristóteles. No sucedió en cambio lo mismo con la metafísica. Evidentemente Kant no considera la metafísica de Aristóteles como verdadera ciencia, aunque sí considera su lógica. A la lógica modernamente se le agregaron aspectos psicológicos o metafísicos, pero la lógica como ciencia siguió siendo siempre la misma. Y dice, si la lógica ha tenido tan buen éxito, de nuevo el éxito, debe esta ventaja solo a su carácter limitado, que la autoriza y hasta la obliga a hacer abstracción de todos los objetos del conocimiento y su diferencia. Si la lógica ha tenido tan buen éxito, debe esta ventaja solo a su carácter limitado, que la autoriza y hasta la obliga a hacer abstracción de todos los objetos del conocimiento y su diferencia. O sea, la lógica consiste en un conjunto de reglas formales restringido y por tanto rápidamente pudo desarrollarse como ciencia. Al contrario, las otras, siendo más amplias, encontraron mayor dificultad. En ellas, por tanto, el entendimiento no tiene que habérselas más que consigo mismo y su forma. Mucho más difícil tenía que ser, naturalmente, para la razón, el emprender el camino seguro de la ciencia, habiendo de ocuparse no sólo de sí misma, sino de objetos. Por eso la lógica, como propedéutica, constituye solo, por decirlo así, el vestíbulo de las ciencias.
La lógica es preparatoria respecto de las ciencias. Vestíbulo. Las ciencias que se ocupan de objetos son más difíciles. Ahora bien, por cuanto en estas, es decir, en las ciencias, ha de haber razón, es preciso que en ellas algo sea reconocido a priori y su conocimiento puede referirse al objeto de dos maneras. O bien para determinar simplemente el objeto y su concepto, que tiene que ser dado por otra parte, o también para hacerlo real. El primero es conocimiento teórico, el segundo conocimiento práctico de la razón. Determinar el conocimiento, determinar el objeto y su concepto, esto es conocimiento teórico. Hacerlo real es conocimiento práctico. Conocimiento práctico termina en algo externo para Kant. La parte pura de ambos, contenga mucho o contenga poco, es decir, la parte en donde la razón determina su objeto completamente a priori, tiene que ser primero expuesta sola, sin mezclarle lo que procede de otras fuentes, pues administra mal quien gasta ciegamente los ingresos sin poder distinguir luego en los apuros que parte de los ingresos puede soportar el gasto y que otra parte hay que librar de él. Entonces, parte pura de los conocimientos, sea teóricos como prácticos. Esa parte pura es la que procede simplemente de la razón, sin otras fuentes. Enseguida explica de qué ciencia se trata. La matemática y la física son los dos conocimientos teóricos de la razón que deben determinar sus objetos a priori. La primera con entera pureza, la segunda con pureza al menos parcial, pero entonces, según la medida de otras fuentes cognoscitivas que la de la razón. O sea, la ciencia pura es la matemática, como en Descartes, porque es totalmente a priori, no depende de la experiencia. La física depende en parte de la experiencia. Lo que tiene de ciencia no depende de la experiencia. Lo que tiene de imperfección respecto de la ciencia depende de la experiencia. Por eso la física es una ciencia inferior a la matemática, porque depende de la experiencia. En parte, si dependiera totalmente de la experiencia, no sería ciencia. La ciencia para él siempre es a priori, o sea, surge solamente de la razón. La matemática ha marchado por el camino seguro de una ciencia de los tiempos más remotos, que alcanza la historia de la razón humana en el admirable pueblo griego. Mas no hay que pensar que le haya sido tan fácil como a la lógica, en donde la razón no tiene que habérselas más que consigo misma, encontrar, o mejor dicho, abrirse ese camino real. La lógica es la ciencia más pura, porque es la razón que se analiza a sí misma. Aquí ya comienza a hablar de revolución. Más bien,
creo que ha permanecido durante largo tiempo en meros tanteos, sobre todo entre los egipcios, y que ese cambio es de atribuir a una revolución, que la feliz ocurrencia de un solo hombre llevó a cabo en un ensayo, a partir del cual el carril que había de tomarse ya no podía fallar, y la marcha segura de una ciencia quedaba para todo tiempo e infinita lejanía emprendida y señalada. O sea, la verdadera ciencia surge de una revolución. Recordemos que esto está escrito en paralelo a la Revolución Francesa. Esto es de 1787. La Revolución Francesa, 1789. Entonces, Kant concibe su labor como una tarea revolucionaria. Después de la revolución queda totalmente expedito el camino de la ciencia. Dice, ya la matemática surgió por una revolución. El primero que demostró el triángulo isósceles, háyase llamado Tales o como se quiera, percibió una luz nueva, pues encontró que no tenía que inquirir lo que veía en la figura o aún en el mero concepto de ella, y por decirlo así aprender de ella sus propiedades, sino que tenía que producirla por medio de lo que, según conceptos, él mismo había pensado y expuesto en ella a priori, por construcción, y que para saber seguramente algo a priori no debía atribuir nada a la cosa, a no ser lo que se sigue necesariamente de aquello que él mismo, conformemente a su concepto, hubiese puesto en ella. Si la verdadera ciencia es constructiva de la cosa, no saca nada de la cosa por experiencia. Se construye el triángulo una vez que se ha tenido la idea del triángulo. No hay que aprender del triángulo que está en una figura, hay que producir el triángulo. Ni siquiera se trata de la idea del triángulo, sino de una construcción, es decir, de una especie de razonamiento mental que produce el triángulo. Esta es la verdadera concepción de la ciencia según Kant, y por lo tanto de la auténtica funcionalidad de la razón. Cuando la razón aprende de la realidad sensitiva o sensible, se equivoca. El único modo que tiene para no equivocarse es no volcarse a la realidad exterior para aprender algo de ella. La física tardó mucho más tiempo en encontrar el camino de la ciencia, pues no hay en más que siglo y medio que la propuesta del juicioso Bacon de Verulam ocasionó en parte, o quizá más bien dio vida, pues ya se andaba tras él, el descubrimiento que puede igualmente explicarse por la rápida evolución antecedente en el pensamiento. Voy a ocuparme aquí de la física solo en cuanto se funda sobre principios empíricos. Ahora explica la ciencia física. No la ciencia física en el sentido supuestamente aristotélico, sino la ciencia física moderna, supuestamente basada sobre principios empíricos. Esta ciencia empírica en realidad es totalmente a priori y racional también. Cuando Galileo hizo rodar por el plano inclinado las bolas cuyo peso había él mismo determinado,
Cuando Torricelli hizo soportar al aire un peso que de antemano había pensado igual al de una determinada columna de agua, cuando más tarde Stahl transformó metales en cal y ésta a su vez en metal, sustrayéndoles y devolviéndoles algo, entonces percibieron todos los físicos una luz nueva. Comprendieron que la razón no conoce más que lo que ella misma produce según su bosquejo. Esto es bastante paradojal, porque está citando los experimentos y dice que cuando se produjeron esos experimentos, los físicos comprendieron que la física es a priori. Es decir, que los experimentos funcionan porque están bien pensados. Y están bien pensados porque no se dependió de la experiencia para pensarlos. Si se hubiese dependido de la experiencia, no hubieran salido bien los experimentos. Comprendieron que la razón no conoce más que lo que ella misma produce según su bosquejo, que debe adelantarse con principios de sus juicios, según leyes constantes, y obligar a la naturaleza a contestar sus preguntas. No empero dejarse conducir como con andadores, pues de otro modo las observaciones contingentes, los hechos sin ningún plan bosquejado de antemano, no pueden venir a conexión en una ley necesaria, que es sin embargo lo que la razón busca y necesita. O sea, tiene que estar la idea antes, el dibujo, el bosquejo de lo que se va a producir en la práctica. La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una mano sus principios, según los cuales tan solo los fenómenos concordantes pueden tener el valor de leyes, y en la otra el experimento, pensado según aquellos principios. Según lo que dice Kant, entonces una ley científica, por ejemplo la ley de gravedad, es universal y necesaria en el mismo sentido que una ley de la lógica. Exactamente. Eso es lo que quiere decir. Aunque la lógica es más perfecta como ciencia que esta, porque está totalmente desligada de lo material. Se entiende bien cómo en Kant ya está implícito Hegel, el idealismo. Hegel simplemente dirá que la experiencia es un paso preliminar que forma parte de la razón misma. O sea, simplemente no hay experiencia. Todo es racional, todo lo real es racional y todo lo racional es real, dice en el prefacio de la filosofía del derecho. Comprendieron que la razón no conoce más que lo que ella misma produce según su bosquejo, que debe adelantarse con principios de sus juicios, según leyes constantes, y obligar a la naturaleza a contestar a sus preguntas, no empero dejarse conducir como con andadores, etc. La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una mano sus principios, según los cuales tan solo los fenómenos concordantes pueden tener el valor de leyes, y en la otra el experimento, pensado según aquellos principios.
O sea, el experimento siempre depende de los principios racionales, no los principios racionales del experimento. Así conseguirá ser instruida por la naturaleza, mas no en cualidad de discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino en la de juez autorizado, que obliga a los testigos a contestar a las preguntas que les hace. Y así la misma física debe tan provechosa revolución de su pensamiento a la ocurrencia de buscar, no imaginar, en la naturaleza, conformemente a lo que la razón misma ha puesto en ella, lo que ha de aprender de ella y de lo cual por sí misma no sabría nada. O sea, si uno aprende de la naturaleza es porque la razón ha puesto algo en la naturaleza. De otra manera no podría aprender nada de la naturaleza, porque la naturaleza no tiene ninguna racionalidad para Kant. La concepción gnoseológica de Kant, estrictamente hablando, es primitiva. Él concibe la razón como activa y los sentidos como pasivos. Más bien no los concibe como facultades vitales, sino como acciones y pasiones en el sentido estrictamente físico de los cuerpos. Si los sentidos son pasivos, no tienen propiamente actos vitales. Recordemos que para Aristóteles el sentido es acto. El sensible en acto es el sentido en acto. Solo así ha logrado la física entrar en el camino seguro de una ciencia. Y ahora le toca la metafísica. ¿Qué pasa con la metafísica? La metafísica hasta ahora no se constituyó como verdadera ciencia. Eso es lo que pretende hacer Kant con este libro: hacer de la metafísica una verdadera ciencia de una vez para siempre. La metafísica, conocimiento especulativo de la razón enteramente aislado, se alza por encima de las enseñanzas de la experiencia mediante meros conceptos. La metafísica se ocupa solo de conceptos, o se genera solo por conceptos, y está totalmente aislada. No dependen nada de la experiencia, no como la matemática mediante aplicación de los mismos a la intuición. O sea, la metafísica ni siquiera aplica las reglas racionales, los juicios, a la naturaleza o a las intuiciones como a la matemática. La metafísica permanece siempre en el orden de los puros conceptos, y en donde por tanto la razón debe ser su propio discípulo, no ha tenido hasta ahora la fortuna de emprender la marcha segura de una ciencia. La razón debe aprender de sí misma, sin ninguna intervención de la naturaleza y de los sentidos. Esto ya es contradictorio con lo que dijo antes, porque antes había dicho que tampoco las ciencias dependen de los sentidos y de la naturaleza física, aunque lo que la razón elabora de esta manera científica se aplica a la naturaleza y a los sentidos. En la metafísica ni siquiera se aplica, es todo a priori. No ha tenido hasta ahora la fortuna de emprender la marcha segura de una ciencia, a pesar de ser más vieja que todas las demás, y a pesar de que subsistiría, aunque todas las ciencias tuvieran que desaparecer enteramente, sumidas en el abismo de una barbarie destructora, pues en ella tropieza la razón continuamente, incluso cuando quiere conocer a priori,
según pretende, aquellas leyes que la experiencia más ordinaria confirma. Aquí hace entrar la experiencia por la ventana, porque dice que en las otras ciencias la experiencia confirma lo que ya se sabía a priori. Pero en la metafísica no hace falta esto, es todo a priori. Esta metafísica va a subsistir siempre, dice él. Aunque se destruyera todo en el mundo, subsistiría la metafísica, aunque desaparecieran todas las otras ciencias. Y sin embargo es la ciencia que menos se desarrolló científicamente. ¿Por qué? Porque hasta ahora nadie ha logrado aislarla del todo de la experiencia. Es lo que pretende hacer él. En ella hay que deshacer 1000 veces el camino, porque se encuentra que no conduce a donde se quiere. Y en lo que se refiere a la unanimidad de sus partidarios, tan lejos está aún de ella, que más bien es un terreno que parece propiamente destinado a los que ellos a que ellos ejerciten sus fuerzas en un torneo en donde ningún campeón ha podido nunca hacer la más mínima conquista. O sea, todos los filósofos que hubieron se pelearon recíprocamente, pero nunca ganaron. Y fundar sobre su victoria una duradera posesión. Nunca hubo nada definitivo en la metafísica, dice. No hay pues duda, continúa, de que su método hasta aquí ha sido un mero tanteo, y lo que es peor, un tanteo entre meros conceptos. Hasta ahora se ha razonado mal. Está siempre supuesto que se razonó mal por el influjo de la experiencia y de los sentidos. Ahora llegó el momento de establecer verdaderamente la metafísica como ciencia. Y esto significa darle un método seguro que la constituya como ciencia. De nuevo retornamos a la actitud que habíamos encontrado en Descartes. Ahora bien, ¿a qué obedece que no se haya podido aún encontrar aquí un camino seguro de la ciencia? ¿Es acaso imposible? ¿Mas por qué? La naturaleza ha introducido en nuestra razón la incansable tendencia a buscarlo todo como uno de sus más importantes asuntos. Y aún más, cuán poco motivo tenemos para confiar en nuestra razón. Si en una de las partes más importantes de nuestro anhelo de saber, no solo nos abandona, sino que nos entretiene con ilusiones para acabar engañándonos. O bien, si solo es que hasta ahora se ha fallado la buena vía, ¿qué señales nos permiten esperar que en una nueva investigación seremos más felices que lo que han sido otros antes? Yo debiera creer que los ejemplos de la matemática y de la física, ciencias que por una revolución llevada a cabo de una vez han llegado a ser lo que ahora son, serían bastante notables para hacernos reflexionar sobre la parte esencial de la transformación del pensamiento que ha sido para ellas tan provechosa, y que imitase aquí esos ejemplos, al menos como ensayo, en cuanto lo permite su analogía, como conocimientos de razón con la metafísica. O sea, la metafísica tiene que seguir el ejemplo de la física, de la matemática. Hasta ahora se admitía que todo nuestro conocimiento tenía que regirse por los objetos,
pero todos los ensayos para decidir a priori algo sobre estos, mediante conceptos por donde sería extendido nuestro conocimiento, aniquilábanse en esa suposición. Ensáyese, pues, una vez, y no adelantaremos más en los problemas de la metafísica, admitiendo que los objetos tienen que regirse por nuestro conocimiento, lo cual concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos, que establezca algo sobre ellos antes de que nos sean dados. O sea, la metafísica hasta ahora falló simplemente porque no era a priori. La verdadera revolución es convertir a la metafísica en a priori, totalmente a priori, o sea que no saque nada de los objetos. Esta revolución que propone Kant es muy poco moderna en el sentido principal de la modernidad, en el cual prevaleció la ciencia experimental hasta nuestros días. Es cierto que el otro aspecto de la modernidad es el idealismo, que depende de Descartes, de Kant, de Hegel. Pero ese otro aspecto nunca se pudo conjugar adecuadamente con el principal, es decir, con el aspecto experimental. Ocurre con esto como con el primer pensamiento de Copérnico, quien, no consiguiendo explicar bien los movimientos celestes y admitía que la masa toda de las estrellas daba vuelta alrededor del espectador, ensayó, si no tendría mayor éxito, haciendo al espectador dar vuelta y dejando en cambio a las estrellas inmóviles. En realidad el ejemplo está mal puesto, porque se mueve tanto las estrellas como el espectador, porque la Tierra, donde está el que mira, también se mueve. En la metafísica se puede hacer un ensayo semejante por lo que se refiere a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la constitución de los objetos, no comprendo cómo pueda a priori saberse algo de ella. Rígese empero el objeto como objeto de los sentidos por la constitución de nuestra facultad de intuición, entonces puedo muy bien representarme esa posibilidad. O sea, no solamente los conocimientos racionales deben ser a priori, sino las intuiciones mismas. Porque si las intuiciones no son a priori, no son posibles los conocimientos racionales a priori. Pero como no puedo permanecer atenido a esas intuiciones si han de llegar a ser conocimientos, sino que tengo que referirlas como representaciones a algo como objeto y determinar mediante aquellos, puedo por tanto o bien admitir que los conceptos
mediante los cuales llevo a cabo esa determinación se rigen también por el objeto, y entonces caigo de nuevo en la misma perplejidad sobre el modo como pueda saber a priori algo de él, o bien admitir que los objetos, o lo que es lo mismo la experiencia, en donde tan solo son ellos, como objetos dados conocidos, se rige por esos conceptos. Y entonces veo enseguida una explicación fácil. La experiencia se rige por los conceptos, no los conceptos por la experiencia. Porque la experiencia misma es un modo de conocimiento que exige entendimiento, cuya regla debo suponer en mí, aun antes de que me sean dados objetos, por lo tanto, a priori. Regla que se expresa en conceptos a priori, por los que tienen que regirse necesariamente todos los objetos de la experiencia y con los que tienen que concordar. Si la experiencia es verdadera, está constituida por reglas a priori, por conceptos a priori. Los conceptos tienen que constituir a la experiencia y a la intuición. Constituir a la experiencia y a la intuición. Y la metafísica es un puro conocimiento por conceptos y sin experiencia. no tiene que concordar con nada. No tiene que concordar con nada. Aunque en las otras ciencias se regulan según la metafísica, porque en cuanto son ciencias son a priori. La metafísica es una ciencia de ciencias, es una especie de superlógica. De hecho, Hegel hará coincidir la metafísica con la lógica y llama a su metafísica la ciencia de la lógica. En Kant está implícito Hegel. En lo que concierne a los objetos, en cuanto son pensados solo por la razón innecesariamente, pero sin poder, al menos tales como la razón los piensa, ser dados en la experiencia, proporcionarán, según esto, los ensayos de pensarlos, pues desde luego han de poderse pensar, una magnífica comprobación de lo que admitimos como método transformado del pensamiento, a saber, que no conocemos a priori de las cosas más que lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Esto es el principio fundamental. No conocemos a priori de las cosas más que lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Esta es ya una perfecta expresión del idealismo. Este ensayo tiene un éxito conforme al deseo y promete a la metafísica en su primera parte, es decir, en la que se ocupa de conceptos a priori cuyos objetos correspondientes pueden ser dados en la experiencia en conformidad con ellos, la marcha segura de una ciencia. Pues según este cambio del modo de pensar, puede explicarse muy bien la posibilidad de un conocimiento a priori, y más aún proveer de pruebas satisfactorias las leyes que están a priori a la base de la naturaleza, como conjunto de los objetos de la experiencia. Ya con esta metafísica va a funcionar mejor la ciencia de la naturaleza, porque esta también es a priori. Como la metafísica es totalmente a priori, va a perfeccionar o va a ayudar a las otras ciencias que también son a priori. En cuanto son ciencias. La marcha segura de una ciencia, pues según este cambio del modo de pensar, etc. Pero de esta deducción de nuestra facultad de conocer a priori, en la primera parte de la metafísica,
despréndese un resultado extraño y al parecer muy ventajoso para el fin total de la misma, que ocupa la segunda parte, y es a saber que con esa facultad no podemos salir jamás de los límites de una experiencia posible. Aquí aparece un concepto fundamental, la experiencia posible. Ya no es más la experiencia, como dijo hasta aquí, es la experiencia posible. La experiencia posible no es simplemente la experiencia, porque es posible, y lo posible lo conoce solamente la razón. Los sentidos no pueden conocer lo posible. Experiencia posible es como decir experiencia pensada. Es decir, una experiencia que puede ser. Y por lo tanto una experiencia pensada, porque los sentidos no alcanzan lo que puede ser en cuanto puede ser. Entonces, con esa facultad no podemos salir jamás de los límites de una experiencia posible, cosa empero que es precisamente el afán más importante de esa ciencia. Salir de la experiencia posible es lo más importante de la metafísica, porque no debe estar limitada a la experiencia. Esta metafísica, entonces, es una metafísica física, porque es una metafísica totalmente a priori, pero que corresponde a la experiencia, y por lo tanto a la física, que es la ciencia que constituye la experiencia. No entendí ese bajar de la metafísica de la experiencia, porque hemos hablado de que la experiencia era algo totalmente a priori y no tenía nada que ver con la experiencia. Ahora no entendí cómo, desde cuándo inicia esta introducción de la metafísica a la existencia. O sea, según Kant, la metafísica no debe salir de los límites de la experiencia posible. Recordemos que la concepción de la metafísica en Kant depende de Wolff. Y en Wolff hay una metafísica general y una metafísica especial. La metafísica especial se ocupa de Dios, del alma y del mundo. Esta metafísica especial no debe salir de los límites de una experiencia posible. Como no debe salir de los límites de una experiencia posible, es una metafísica que no podrá hablar de Dios, ni del alma, ni del mundo en su esencia. Porque todo esto no es objeto de experiencia. O sea, es una metafísica que es totalmente a priori, pero que debe corresponder a la experiencia. Y por lo tanto es una metafísica que debe estar configurada según las ciencias físicas. Por eso la llama metafísica de la naturaleza, es decir, la llamó en la primera edición metafísica de la naturaleza. Es metafísica totalmente a priori, pero de la naturaleza, que no pretende explicar más que la naturaleza. Puede
puede explicar más que la naturaleza. No puede explicar más que la naturaleza y sobre todo no debe explicar más que la naturaleza. ¿Por qué no puede explicar más que la naturaleza? Porque si quiere explicar más que la naturaleza, cae en oscuridades. Y si cae en oscuridades no es más ciencia y no es más puramente a priori. Entonces, con esa facultad no podemos salir jamás de los límites de una experiencia posible, cosa empero que es precisamente el afán más importante de esa ciencia. Pero en esto justamente consiste el experimento para comprobar la verdad del resultado de aquella primera apreciación de nuestro conocimiento a priori de razón, a saber que éste se aplica solo a los fenómenos y en cambio considera la cosa en sí misma, si bien real por sí, como desconocida para nosotros. O sea, es una metafísica que corresponde a los fenómenos y que no quiere explicar la cosa en sí. O no un menos. Corresponde solo a los fenómenos. Pues lo que nos impulsa a ir necesariamente más allá de los límites de la experiencia y de todos los fenómenos es lo incondicionado, que necesariamente y con pleno derecho pide la razón en las cosas en sí mismas, para todo condicionado, exigiendo así la serie completa de las condiciones. Ahora bien, encuéntrase que si admitimos que nuestro conocimiento de experiencia se rige por los objetos como cosas en sí mismas, lo incondicionado no puede ser pensado sin contradicción, y que en cambio desaparece la contradicción si admitimos que nuestra representación de las cosas, como ellas nos son dadas, no se rige por ellas como cosas en sí mismas, sino que más bien estos efectos como fenómenos se rigen por nuestro modo de representación, etcétera. Entonces se muestra que lo que al comienzo admitíamos solo por vía de ensayo está fundado. O sea, si pensamos que nuestro conocimiento puede alcanzar lo incondicionado, al cual tendemos a alcanzar, caemos en contradicciones. Pero si decimos que tendemos a alcanzarlo con lo incondicionado, pero no lo podemos alcanzar, desaparece la contradicción. Esto significa para Kant que la metafísica corresponde a una tendencia natural del hombre. Pero racionalmente no hay que seguir esa tendencia. ¿Por qué no hay que seguirla? Porque desordena la razón. Es una tendencia contraria a la razón. Si reprimimos esa tendencia contraria a la razón, podemos pensar lo incondicionado, pero no conocerlo. Es decir, pensarlo como algo que sirve para organizar el sistema metafísico, pero no en modo tal que digamos realmente algo acerca de esto. Porque si pretendemos decir algo acerca de lo incondicionado, caemos de nuevo en las contradicciones y se desarma toda la metafísica
no es más ciencia. Ahora bien, después de haber negado a la razón especulativa todo progreso en ese campo de lo suprasensible, quédanos por ensayar si ella no encuentra en su conocimiento práctico datos para determinar aquel concepto trascendente de razón, aquel concepto del incondicionado, y de esa manera, conformándose al deseo de la metafísica, llegar más allá de los límites de toda experiencia posible con nuestro conocimiento a priori, aunque solo en un sentido práctico. O sea, esto significa que para Kant la metafísica debe ocuparse de Dios y del alma, pero solo en un sentido práctico. O sea, en cuanto a Dios y el alma, o la metafísica del alma y la metafísica del mundo, o cosmología, en sus últimos fundamentos, sirven para regular la vida práctica. Pero regulan bien la vida práctica estos conocimientos cuando no se pretende tenerlos de manera teórica. Es decir, cuando no se pretende que digan algo acerca de la realidad. Esta concepción es muy iluminista. Los iluministas pensaban que la religión debía estar al servicio de la política. Por eso en esa época, incluso aquí en la Argentina, bueno, después de la independencia, después de la Revolución de Mayo, se pretendió sujetar la Iglesia al Estado. Eso pasó en todo el siglo XIX, pero la raíz ya está en el siglo XVIII. Es decir, la religión como función práctica. Esto lo teoriza Kant, lo absolutiza y lo extiende a toda la metafísica, no solamente a la teología o a la religión. Con eso cancela todo lo que dijeron los filósofos acerca de Dios, acerca del alma, acerca del mundo. Y lo transforma simplemente en una función práctica. Hay que hablar acerca de Dios, del alma y del mundo para organizar bien la vida práctica. Y también para organizar las ideas de la razón. Hay ideas reguladoras de la razón, que son estas. O sea, hay como una dualidad, o sea, Sí. en el sentido de que si por la razón no podemos llegar al conocimiento del alma, del conocimiento de Dios, como que no hay una coordinación, una armonía después en actuar poniendo como postulado a Dios, pero es como que me parece muy artificial. Sí, en efecto es artificial. De hecho, el pensamiento posterior a Kant, con más lógica, dirá que Dios es una proyección del hombre, como Feuerbach. Dios es una proyección de los deseos subjetivos. Kant dice, hay que creer en Dios porque nos viene bien, o nos conviene, porque somos inmortales, etc. Sí, es como un esqueleto de lo que quedó de la tradición del pensamiento filosófico anterior. Dios es una idea que sirve para pensar y que sirve para la vida práctica. Pero la razón, propiamente hablando, en el conocimiento metafísico, en el conocimiento más importante, nunca sale de sí misma. Por eso, en el pensamiento de Kant ya está en germen inmediatamente el idealismo. Que se desarrollará con gran amplitud después de Kant.
Entonces, otra pregunta. Kant se plantea, no me acuerdo en qué obra, estas 4 preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué debo hacer? Como que no sé, no le encuentro relación en el qué puedo conocer, porque en el fondo Kant no sé si la pregunta sea como qué puedo conocer, porque lo que hace más bien es como que ponerle trabas al conocimiento, ponerle formas al conocimiento, y en el fondo ese conocimiento, o sea, no es conocimiento, es como que me alejó del conocimiento más bien, me llevó como una instancia de que el conocimiento se conoce. Sí. O sea, y ese qué puedo conocer después no tiene relación con el qué debo hacer, porque, o sea, qué debo hacer después, qué puedo esperar, como que no sé, ahí no. Bueno, la relación es que uno debe estar subordinado al otro, es decir, el conocimiento está subordinado a la práctica, ¿qué debo hacer? O sea, leyendo en profundidad la crítica de la razón pura, parece que está subordinado a la crítica de la razón práctica, es decir, toda esta elaboración está hecha en función de que la práctica funcione bien, porque es lo único que puede funcionar bien. El conocimiento teórico es adecuado solamente cuando sirve en la práctica, lo dijo al principio. El criterio de que la ciencia funcione es el éxito, de que sea verdadera ciencia es el éxito. O sea, es una concepción radicalmente iluminista, es la organización de la vida mundana, podríamos decir. No hay que encontrarle a Kant una profundidad que no quiere tener, que es el grave problema que tienen muchas explicaciones filosóficas de Kant, que lo hacen más profundo de lo que es y de lo que quiere ser. Y si uno lo hace más profundo de lo que es y de lo que quiere ser, no lo entiende. Por eso muchas veces los kantianos no entienden a Kant. Lo explican de una manera tan complicada que no corresponde a su verdadera intención. A lo que realmente están diciendo los textos. Porque quieren hacer de estos textos una elaboración teórica profundísima, cuando en realidad está explicando la vida corriente y la situación de su tiempo. Como decía Jean Guitton, de la matemática, si uno la quiere entender con mucha profundidad, no la entiende. La matemática es lo que es. Se refiere a los números, a las cosas materiales y basta. No se puede ir con mucha profundidad a lo que no tiene tanta profundidad. De la misma manera, para entender este texto. Con su proceder, la razón especulativa nos ha proporcionado por lo menos sitio para semejante ampliación, aunque haya tenido que dejarlo vacío, autorizándonos, por tanto, más aún exigiéndonos ella misma que lo llenemos si podemos con sus datos prácticos. En este ensayo de variar el proceder que ha seguido hasta ahora la metafísica, emprendiendo con ella una completa revolución según los ejemplos de los geómetras y físicos, consiste el asunto de esta crítica de la razón pura especulativa. Es un tratado del método, no un sistema de la ciencia misma. Pero sin embargo, bosqueja el contorno todo de la ciencia, porque en el fondo la ciencia es el método.
Y esto es lo que dirá con mayor coherencia después Hegel. La ciencia de la lógica, que es la metafísica, es el método. Y el método es todo. Es la realidad misma el método. En Kant esto ya está implícito. La metafísica es el método. En esto, por supuesto, es heredero de Descartes, pero lleva mucho más allá la actitud cartesiana y prepara el idealismo absoluto. Muy bien. Bueno, vamos a terminar por hoy.